Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a otra clase de Biología General. Vamos a tocar dos temas principales, que es la ecología y el deterioro ambiental. Para comenzar, vamos a hablar de dos conceptos importantes, que es ecología y ecosistema. La ecología estudia las relaciones que existen entre los organismos y su medio ambiente, interacciones en diferentes tipos, la cadena alimenticia, depredadores, consumidores, los ciclos biogeoquímicos, etcétera. Todo eso, todas las interacciones entre los elementos vivos y los elementos inertes, es a lo que se le denomina ecología. Los ecosistemas es un conjunto de partes interrelacionadas y que funcionan como un todo, es decir, un ecosistema está compuesto por diferentes elementos, diferentes organismos que van a tener una función en particular dentro del ecosistema y que todos van a ayudar a que este sistema funcione adecuadamente, sea autosuficiente, no necesite de agentes externos para poder funcionar, simplemente él solito se va a mantener gracias a todos los organismos que se encuentran ahí, entre los organismos que son productores de alimentos, aquellos organismos que los consumen, aquellos que al morirse nutren a los microorganismos del suelo, estos que absorben diferentes elementos del exterior y que ayudan a nutrir a otros elementos, etcétera. Entonces, todos estos factores contribuyen para generar un sistema autosuficiente y este sistema está conformado por dos componentes principales, los elementos bióticos y los elementos abióticos, entendiéndose como elementos bióticos a todos aquellos que están vivos, todo aquello que esté relacionado con la vida, organismos vivos, organismos como animales, como plantas, como microorganismos, todos esos son elementos bióticos del ecosistema y elementos abióticos como el aire, el sol, el agua, son elementos inertes, que no son elementos vivos, pero que van a contribuir en parte a formar el ecosistema. Tenemos ejemplos de elementos abióticos del ecosistema, como es el caso del sol, el agua, el viento, el suelo inerte, la parte que no tiene microorganismos, es también un componente abiótico del ecosistema. Dentro de los componentes bióticos tenemos que están compuestos por los organismos del ecosistema, animales, plantas, hongos, bacterias, protozoarios, etcétera, así como de las interacciones que tienen estos organismos, es decir, sus funciones de depredación, la forma de alimentación, la forma de producir su alimento, la forma de resguardarse, las formas de convivir con otros organismos, todo eso es parte de los componentes bióticos de un ecosistema. Y acá cabe recalcar los niveles de organización ecológica en los que tenemos, vamos a comenzar desde el organismo o especie. Este se va a interrelacionar con otros organismos de su misma especie, generando así a las denominadas poblaciones. Por ejemplo, en este tipo de bosque tenemos que todos los individuos de este bosque son del mismo tipo, la misma especie. Eso significa que es una población de árboles de ese tipo. Luego tenemos la presencia de comunidades en las que hay interacciones entre diferentes poblaciones, como es el caso de las poblaciones de cocodrilos y las poblaciones de aves que se encargan de limpiar las fauces o las cavidades orales de los cocodrilos. Tenemos la presencia de ecosistemas en las que ya hay intercambio de energía y materia, ya hay cadenas tróficas, ya hay un sistema funcionando. Luego tenemos el caso de los ecosistemas, perdón, de las biomas y biosferas. Los biomas son ecosistemas como podría ser en el caso del desierto, en el caso de las zonas polares, en el caso de los bosques tropicales, bosques secos, cada uno de esos va a ser un bioma en particular, pero en la parte de todo el planeta vamos a tener lo que le denominamos biosfera, que es el conjunto de todos los ecosistemas del planeta. Entendimos que la ecología es la interacción entre todos estos organismos, ¿no? Y tenemos ecosistemas grandes, biomas, biosfera, etcétera. Pero también tenemos microecosistemas o ecosistemas pequeños, como el que nosotros tenemos en nuestra cavidad oral. Estos ecosistemas pequeños tienen una interacción entre microorganismos y organismos elementos abióticos, es decir, bióticos y abióticos. Bióticos en nuestro caso serían los microorganismos, bacterias, hongos, etcétera. Todo lo que se encuentre
conviviendo en nuestra cavidad oral, así como nuestras encías, nuestros dientes que tienen componentes bióticos. Y los elementos abióticos como el agua, la saliva, etc. Se refiere entonces a los organismos que habitan dentro de la cavidad oral y cómo estos interactúan entre ellos y con el hospedador. Dos componentes ecológicos principales son los microorganismos y la saliva. Se pueden encontrar entre 1 millón hasta 10 millones de bacterias viviendo en cada uno de los dientes en una boca limpia. Gracias a las investigaciones biológicas se ha determinado que muchas de las bacterias causantes de daños en las encías son de tipo aerobio, lo que significa que necesitan de oxígeno para poder sobrevivir, otro elemento que sería abiótico del sistema. Y tenemos libros completos que hablan sobre ecología oral, como es este de acá. Se los dejo, ustedes pueden buscarlos si quieren investigar un poquito más al respecto. Era más que todo para poder entrar en contexto dentro de los ecosistemas y ubicar que también tenemos ecosistemas o microecosistemas en nuestras cavidades orales. Ahora, regresando a los ecosistemas grandes, a los biomas, a las biosferas, lo que tenemos es que estos han presentado diferentes fenómenos o diferentes alteraciones a nivel estructural, a nivel de toda su funcionalidad debido al deterioro ambiental que nosotros mismos estamos causando. Por ejemplo, acá tenemos la contaminación que afecta al cambio climático, que al final nos está alterando todos los calores que sentimos, el exceso de calor y de temperatura en estos días es causa del cambio climático. Y esto simplemente es el inicio, ya superamos la barrera, ya superamos el límite al cual podíamos actuar y reducir el cambio climático. Ahorita ya no hay vuelta atrás. Los escenarios que se van a plasmar más adelante van a ser escenarios relativamente pésimos los que se van a poder cumplir. Es decir, al inicio del cambio, cuando se hablaba del cambio climático, se tenían diferentes escenarios, unos que eran más fortuitos, en el que el cambio de la temperatura iba a ser relativamente alto, no tan alto, pero ahora se sabe que van a ser escenarios entre moderados y pésimos los que vamos a tener. Entonces tenemos que adaptarnos a estas condiciones. Este deterioro ambiental entonces es causado por nosotros. Nosotros hemos generado niveles excesivamente grandes de contaminación, tanto a nivel de humos, tanto a nivel de temperaturas, tanto a nivel de basura, basura de contaminantes, pesticidas, etcétera. Tenemos entonces que la contaminación por los humos, la contaminación por basura sólida, la contaminación por plásticos que tenemos en los océanos, nosotros mismos contaminamos con plástico, los peces y los organismos ingieren ese plástico y ya hay microplásticos en todos nuestros alimentos y hay microplásticos internamente en nosotros. Los cultivos extensivos o intensivos que dañan toda la biodiversidad. Este es el caso de dos países diferentes, uno con un sistema de conservación un poquito más estricto y uno sin conservación alguna, en el que se logra ver exactamente la frontera, totalmente el deterioro y en el otro totalmente intacto. Todos estos fenómenos han venido a generar alteraciones. La caza de organismos o de especies en peligro de extinción ha reducido especies, ha eliminado o extinguido especies del planeta. Todo esto va causando un deterioro, un desequilibrio en todos los ecosistemas que al final termina afectándonos a nosotros. En los últimos 50 años hemos presentado cambios significativamente altos en términos de cambios ambientales. Vamos a ver dos tendencias principales, las tendencias socioeconómicas y las tendencias del sistema de la Tierra. Las tendencias socioeconómicas son aquellos cambios que han habido desde 1750 hasta los 2000, 2010, en los que se ve cómo ha ido cambiando diferentes factores sociales, socioeconómicos. Por ejemplo, a nivel poblacional tenemos que desde 1950 en adelante se dio un alza significativa en la cantidad de la población. Eso implicaba un mayor uso del agua, eso implicaba mayor uso de telecomunicaciones, de transporte, mayor necesidad de producción de alimentos, etcétera, ¿no? Pero eso implica un mayor gasto de recursos. Necesitamos más recursos y al necesitar más recursos, ¿a quién se los quitamos? Afectamos a la tierra, afectamos a todos los ecosistemas para poder suplir nuestras necesidades. Entonces, de la mano con el crecimiento poblacional, de la mano con el uso excesivo de agua, viene la emisión de altas cantidades de dióxido de carbono, viene la emisión de altas concentraciones de metano,
viene la degradación de la biosfera terrestre y así para cada uno de estos elementos. Captura de peces aumentó considerablemente, la producción de camarón, la temperatura de la superficie ha ido aumentando, el óxido de nitrógeno atmosférico también ha ido aumentando, la acidificación de los océanos debido al exceso de CO2 que existe en el ambiente también ha ido aumentando. Entonces, todos estos elementos han aumentado de la mano con el aumento poblacional, con las necesidades de recursos de las mismas poblaciones. Elementos crean las condiciones o han ido creando las condiciones adecuadas para el cambio climático o para acelerar el proceso del cambio climático, aumentando así las temperaturas, generando problemas en los polos, en los cuales de hecho hay ahorita fotografías en las que dice tal sección del polo norte o del polo sur están floreciendo y se ven flores creciendo, se ven hermosas esas praderas. Sin embargo, tenemos que recordar que esos son reservas de agua y esas reservas de agua se están perdiendo por el cambio climático. Las condiciones ambientales están cambiando de forma tan significativa que ya tenemos plantas creciendo en donde había hielo. Eso tiene que ser una señal de alerta en vez de una señal bonita. ¿Por qué? Porque eso significa que el cambio climático realmente se está presentando. Eso significa que los polos, los países que dependen, hay ciudades enteras que dependen del agua de la reserva de los picos nevados, por ejemplo en Colombia, en otros países en los que las montañas tienen picos nevados que generan cierto reservorio de agua para poder potabilizarla. ¿Qué sucede con el cambio de temperatura? Esos reservorios se van a perder totalmente. Estas personas y estas ciudades van a tener que buscar nuevas alternativas. Van a haber migraciones masivas de personas debido a falta de agua. El aumento del nivel del mar de igual forma va a crear, ¿por qué? Porque el derretimiento de los polos aumenta la cantidad de agua a nivel del mar y va a crear un aumento de esta, moviendo así nuevamente poblaciones, como en el caso de Países Bajos, que son países que de hecho se encuentran abajo del nivel del mar, que han montado ciertas estructuras para poder vivir ahí y que ya no lo van a poder hacer más adelante posiblemente. Escasez de agua dulce, aumento de fenómenos meteorológicos intensos, la desertificación, que es la generación de desiertos por la falta de nutrientes en el suelo y por el exceso o la sobreexplotación del uso de suelo. Indirectos por el cambio climático podrían incluir la pérdida de biodiversidad marina por la acidificación o la contaminación de los océanos. ¿Qué es lo que sucede con la acidificación? Ustedes saben cuando algo es ácido, ¿no? Que el pH es abajo de 6, abajo de 7. Entonces eso es un pH relativamente ácido. ¿Qué sucede con los océanos? El CO2 al intercambiarse con el agua lo que va a suceder es crear ácido carbónico. El ácido carbónico entonces es ácido y genera obviamente un pH básico, un pH bajo en los océanos. Esto sucede porque las concentraciones de CO2 son excesivamente altas en la atmósfera. Si estas no fueran altas, la cantidad de CO2 que se intercambiara con el agua sería relativamente normal o mínima. Pero como las concentraciones son altas, el CO2 está intercambiando constantemente con toda la superficie del océano, generando así una mayor cantidad de ácido carbónico, el cual va a acidificar los océanos. La extinción de especies poco adaptables. Acá tenemos especies que son especies que habitan en lugares endémicos, en lugares pequeños, en espacios o territorios relativamente cortos. No es posible poder desplazar a un oso polar a los trópicos, en donde va a estar más adaptable, o a las zonas templadas. El oso polar está adaptado para vivir en condiciones de hielo, por lo tanto, ese oso no puede ser movilizado. Los elefantes, este caso de acá, por ejemplo, en el que teníamos una noticia en el que elefantes, una población entera de elefantes comenzó a morir porque se alimentaban de un reservorio de agua, el cual comenzó a crecerle una microalga, la cual era tóxica para los elefantes y terminó matando a toda esa población de elefantes. Esos fenómenos se van a ir viendo. ¿Por qué crecieron esas microalgas? Una, por la poca disponibilidad de agua y otra es porque las condiciones de temperatura son las adecuadas para que estas microalgas se extiendan en un cuerpo de agua de forma sumamente rápida.
es negativo para las especies. Hay especies que se van a ver beneficiadas. Nosotros no, pero van a haber especies que se van a ver beneficiadas con estos alzas o con estos cambios de temperatura. ¿Cuáles son estas especies? Especies generalmente transmisoras de enfermedades, como puede ser el caso del zancudo Aedes aegypti, el cual originalmente se distribuía solamente en los trópicos, pero debido a que las temperaturas en las zonas templadas están cambiando y ya están pareciéndose más a temperaturas tropicales en las cuales son temperaturas cálidas, lo que va a suceder es que, o lo que ha ido sucediendo es que estos han ido cambiando. Por ejemplo, nos dice que en la actualidad es esto lo que tenemos, esta es la distribución de Aedes aegypti que nos transmite el dengue, nos transmite el Zika, nos transmite el chikungunya. Y en el 2050 se plantea que esta va a ser la distribución, ya hay un poco más de distribución en estas zonas bajas. Y en el 2080 dice que va a ser ya llegando a Estados Unidos incluso. Si se fijan en el azul, acá estaba acá estaba hasta acá y acá ya llegó hasta incluso zonas polares. ¿Qué significa esto? La distribución de los organismos va a cambiar. Las temperaturas ahora son más adecuadas para que puedan reproducirse de una forma mucho más rápida, por lo tanto van a haber aumento en la cantidad de enfermedades transmitidas por estos vectores. Enfermedades como el asma, a causa de los altos niveles de contaminación y de una mayor influencia por el polen alergénico y ácaros, enfermedades cardiovasculares por ese mismo problema. Vamos a tener muchas enfermedades transmitidas por vectores, por hongos, por insectos, las cuales van a generar diferentes tipos de malformaciones o problemas en las personas. Excesos de temperatura van a crear una mayor incidencia de cánceres en la piel por las personas que se expongan constantemente. Tenemos muertes por desastres naturales, como pueden ser incendios forestales, incendios en urbanizaciones, inundaciones. Todos esos fenómenos van a afectar significativamente y no solamente la parte física de las personas, sino que también las enfermedades mentales van a estar más a la orden del día. ¿Por qué? Porque al ver todos estos problemas, el psique humano se ve alterado. Un problema de salud puede ser un cáncer, un problema respiratorio, más la suma de problemas sociales, problemas de falta de recursos, va a generar relativamente una gran cantidad de enfermedades mentales, desesperación, decepción, eh, ansiedad, estrés, lo que va a terminar afectando a toda la sociedad en general. Comunes noticias como esta de acá, en la que suben a 438 muertos por lluvias torrenciales en tal lugar. En 2023 va a ser el año con más crisis ambientales, etcétera. Cada año vamos superando nuevos récords en diferentes tipos de noticias o tragedias. Entonces esto va a seguir constantemente por el cambio climático y las alteraciones y los efectos que nosotros hemos generado en los ecosistemas o los problemas que hemos generado, ahí están y van a continuar y siguen estando esos problemas. La falta de agua, la falta de nutrientes va a hacer que pérdidas de cultivos conllevan a la reducción de la seguridad alimentaria, es decir, va a haber escasez de alimentos. La falta de agua para potabilizar significa una mayor cantidad de enfermedades gastrointestinales. Todo esto va a causar alteraciones nuevamente. Pérdida, poca cantidad de agua disponible para la población, poca cantidad de alimentos, la cantidad de agua y de alimentos que hay está significativamente contaminados. Todo eso va a generar problemas a nivel social y ambiental. El social vamos a tener problemas incluso que no simplemente son de falta de alimentos, sino que al haber falta de alimento, al haber escasez de recursos, ¿cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana es de pelear por los recursos, no de intentar hacer que los demás los tengan. Es de batallar para poder hacerse uno mismo de sus recursos.
Las tensiones sociales. Para el 2030 se estiman que van a haber desplazamientos de hasta 700 millones de personas por falta de agua. ¿Qué sucede con esas personas? Millones de personas migrando por falta de agua, lo que van a ocasionar va a ser guerras, van a haber pleitos. ¿Por qué? Porque personas migran a territorios en los que ya hay escasez de recursos. Eso va a significar una batalla por los recursos, similar a lo que ha sucedido anteriormente en lugares como Sahel, el cinturón de fuego, el cinturón seco, en el cual hay comunidades que viven en constante guerra porque son nómadas y se andan desplazando de territorio en territorio, acabándose con los recursos, y luego se van de ahí, se van a otro y acaban con esos recursos y se generan conflictos sumamente feos en ese territorio. ¿Por qué? Por esas tensiones sociales, por la falta de recursos ambientales, que es en un espacio relativamente pequeño, llamémosle a nivel de todo el planeta, sin embargo es mucho más grande que nuestra realidad, nuestro país, pero es pequeño a nivel de escala mundial. Sin embargo, más adelante esto va a ser un fenómeno muy común a nivel de todo el planeta. Los comentarios me lo pueden hacer al aula virtual o al correo electrónico. Felicidades, han cursado todas las clases de la materia de biología general del primer año del doctorado en medicina. Ha sido un gusto poder ser su docente, ha sido un gusto poder atenderles en todas sus dudas, poder apoyarlos. Nos vemos con algunos en química orgánica y con otros el próximo año, espero. Y si ya no nos vemos, ha sido un placer. Cuídense mucho y mis mejores deseos para ustedes. Bendiciones.